Saludos cordiales, bendiciones para todos. Este es su canal Vida y Biblia, un canal donde trataremos temas bíblicos y temas relacionados con la vida cotidiana. Sean ustedes bienvenidos. Saludos cordiales, bendiciones para todos. En esta oportunidad estaremos leyendo un libro sobre la historia de la Iglesia cristiana. Desarrollo de sectas o herejías. A la par del desarrollo de la doctrina teológica estuvo el nacimiento de las sectas o herejías, como se las llamaban, en la Iglesia cristiana. Mientras que la Iglesia era judía por sus miembros, y aún después a medida que la regían hombres del tipo judío tales como San Pedro y San Pablo, había solo una leve tendencia hacia el pensamiento abstracto y especulativo. No obstante, cuando la Iglesia estuvo compuesta en su mayoría por griegos, y en especial los griegos místicos y tendenciosos de Asia Menor, surgieron toda clase de opiniones y teorías que se desarrollaron con fuerza en la Iglesia. Los cristianos de los siglos II y III no solo lucharon en contra de un mundo pagano y adverso, sino también en contra de herejías y doctrinas corruptas dentro de su propio redil. Consideremos ahora algunas de las sectas más importantes de ese periodo. Los gnósticos, del griego, gnosis, sabiduría, no son fáciles de definir por ser tan variados en sus doctrinas en los diferentes periodos y localidades. Surgieron en el Asia Menor, ese foco de ideas fantásticas, y eran un injerto del cristianismo sobre el paganismo. Creían que el Dios Supremo emanaba un gran número de deidades inferiores, algunas benéficas, otras malignas. Por medio de estas el mundo se creó con su mezcla de bien y mal. Consideraban que, en Cristo, como una de estas emanaciones, moró por un tiempo la naturaleza divina. También interpretaban las escrituras de una manera alegórica, haciendo que cada declaración significara lo que parecía más adecuado al intérprete. Florecieron a través de todo el siglo II y desaparecieron con él. Los ebionitas, de una palabra hebrea que significa pobre, eran cristianos judíos que insistían que las leyes y costumbres judaicas debían ser observadas. Rechazaban los escritos de San Pablo porque estos reconocían a los gentiles como cristianos. Los judíos los despreciaban como apóstatas y no gozaban de la simpatía de los cristianos gentiles, quienes, después de 70 se constituían mayoría en la Iglesia. De manera gradual, los ebionitas comenzaron a disminuir en el siglo II. A los maniqueos, de origen persa, se le llamó así debido a su fundador, Maní, a quien el gobierno persa mató en 276 DC. Enseñaban que el universo se compone de dos reinos, uno de luz y otro de tinieblas, y que cada uno lucha por el dominio en la naturaleza y en el hombre. Rechazaban a Jesús, pero creían en un Cristo celestial. Eran severos en el ascetismo y renunciaban al matrimonio. Los persiguieron tanto los emperadores paganos, como los cristianos. Agustín, el más grande teólogo de la Iglesia, fue maniqueo antes de su conversión. Los montañistas, así llamados a causa de su fundador, Montano, casi no pueden clasificarse entre las sectas herejes, aunque la Iglesia condenó sus enseñanzas. Eran puritanos que reclamaban volver a la sencillez de los cristianos primitivos. Creían en el sacerdocio de todos los verdaderos creyentes y no en las órdenes del ministerio. Observaban una disciplina estricta en la Iglesia. Consideraban los dones de profecía como el privilegio de los discípulos y tenían muchos profetas y profetisas entre sus miembros. Tertuliano, uno de los principales entre los padres primitivos, abrazó sus ideas y escribió en defensa de ellos. En los tiempos modernos, Juan Wesley aprobó a Montano y a la mayoría de sus enseñanzas. Asimismo Harnack, un eminente erudito moderno, también las aprobó. Condición de la Iglesia. Acerca de estas sectas, y por lo general denominadas herejías, la dificultad de comprenderlas surge que, excepto los montañistas y aun en este caso en gran medida, sus propios escritos ya no existen. Para formar nuestros conceptos acerca de ellos dependemos de los que escribieron en su contra que sin duda estaban prejuiciados. Supongamos, por ejemplo, que los metodistas como denominación y con toda su literatura dejasen de existir y que 1000 años después los estudiantes procurasen investigar sus enseñanzas de los libros y folletos escritos en el siglo XVIII en contra de Juan Wesley. ¿A qué conclusiones tan erróneas llegarían y qué cuadro tan falso del metodismo se presentaría? Procuremos ahora descubrir la condición de la Iglesia durante los siglos de persecución, sobre todo en sus finales aproximadamente en 313 DC. Uno de los efectos que produjeron las pruebas que pasaron los cristianos de ese periodo fue una Iglesia purificada. Las persecuciones mantenían alejados a todos los que no eran sinceros en su profesión. Nadie se unía a la Iglesia por ganancia mundana ni popularidad. Los débiles y de corazón apocado abandonaban la Iglesia. Solo los que estaban dispuestos a ser fieles hasta la muerte eran los que se hacían abiertamente seguidores de Cristo. La persecución sacudió a la Iglesia separando la cizaña del trigo. En sentido general, era una Iglesia de enseñanza unificada,
Era un cuerpo de muchos millones de personas que se extendía por un sinnúmero de países y que incluía muchas razas que hablaban muchos idiomas. Sin embargo, tenía una misma fe. Las diferentes sectas se levantaron, florecieron y gradualmente perecieron. Las controversias destacaron la verdad y aún muchas de las herejías dejaron tras sí algunas verdades que enriquecieron el depósito de la Iglesia. A pesar de las sectas y cismas, el cristianismo del imperio y de las tierras circunvecinas era uno en su doctrina, su sistema y su espíritu. Era una iglesia completamente organizada. Hemos visto cómo se desarrolló el sistema de organización de los elementos coordinados en la época apostólica. Ya en el siglo III la iglesia estaba en todas partes dividida en diócesis, con obispos que con manos firmes llevaban las riendas del gobierno. La iglesia era un ejército disciplinado, unido bajo dirección capaz. Dentro del imperio romano, bien organizado por fuera, pero por dentro en decadencia, había otro imperio de abundante vida y poder progresivo, la iglesia cristiana. Era una iglesia creciente. A pesar de las persecuciones, tal vez hasta cierto punto por causa de estas, la iglesia crecía con una rapidez asombrosa. Al final del periodo de persecución la iglesia era lo bastante numerosa como para componer la institución más poderosa del imperio. Gibbon, el historiador de este periodo, calculaba que los cristianos al final de las persecuciones formaban cuando menos la 10ª parte de la población. A partir de entonces, muchos escritores han aceptado sus declaraciones. Sin embargo, recientemente todo el tema se ha investigado con cuidado y la conclusión de los eruditos actuales es que los miembros de la Iglesia y sus simpatizantes componían la mitad de los 120 millones bajo el dominio de Roma. Una admirable muestra de evidencia se ha encontrado en las catacumbas de Roma, canteras subterráneas de gran extensión, que durante 2 siglos fueron los lugares de escondite, de reunión y sepultura de los cristianos. Por las tumbas de los cristianos, como demuestran las inscripciones y símbolos sobre las mismas, algunos calculan que ascendían a 7 millones y ningún explorador calcula menos de 2 millones. 4 millones en 7 generaciones quizás sería una buena conclusión. Agréguense a estos 4 millones otros muchos que no recibieron sepultura en las catacumbas y luego considérese lo grande que debe haber sido el número de cristianos en todo el Imperio Romano.